Estás sufriendo. No es una suposición. Es la realidad cruda que te mantiene despierto cuando la casa guarda silencio y el peso de tus decisiones golpea tu pecho como plomo. Es probable que en este instante el miedo a lo que viene o a lo que te falta haya tomado el control de tu corteza prefrontal, secuestrándote en un ciclo de angustia que parece no tener salida. La sociedad, en su infinita ligereza, te diría que esto también pasará. Un cliché vacío que ignora la arquitectura de tu propio proceso. Pero yo no estoy aquí para darte anestesia emocional. Estoy aquí para decirte que, en el lenguaje de los grandes, lo que llamas sufrimiento no es un callejón sin salida. Es, irónicamente, el síntoma de que tu sistema está siendo forzado a actualizarse. La mayoría de los hombres viven huyendo de este dolor, ignorando que el miedo es, en esencia, la respuesta primitiva de la amígdala ante lo desconocido. Napoleón Hill, tras años de diseccionar las vidas de los industriales más implacables del siglo XX, comprendió algo que la psicología moderna confirma con una precisión inquietante. El miedo es una creación de la mente, una ilusión de peligro que el cerebro utiliza para mantenerte en tu zona de seguridad. Séneca, el estoico que aprendió a navegar las tempestades del poder romano, escribió alguna vez que sufrimos más en nuestra imaginación que en la realidad. Esa frase no es un consuelo, es una acusación directa a tu falta de soberanía sobre tu propio mundo interno. Si estás leyendo esto, es porque has alcanzado un punto de inflexión. No es el destino, ni es mala suerte. Es una señal. El sufrimiento es el fuego necesario para la transmutación de tu carácter. Al igual que el oro debe ser purificado en el crisol, eliminando las impurezas a temperaturas insoportables para alcanzar su valor máximo, tu espíritu está pasando por un proceso de refinamiento. La pregunta no es cómo evitar este dolor, sino cómo utilizar la energía de este momento crítico para convertirlo en un plan definido. La comodidad no educa, solo la adversidad, cuando es observada con la lente de la persistencia, revela el sexto sentido que te permite ver oportunidades donde otros solo ven escombros. ¿Estás preparado para comenzar la disección de esta señal? ¿O prefieres seguir refugiado en la seguridad de tu propio estancamiento? La mayoría de los seres humanos viven su existencia dentro de una fortaleza de cristal, una burbuja de seguridad que ellos mismos han construido con los ladrillos del miedo a la crítica. ¿Te suena familiar? Esta fortaleza, que tú llamas estabilidad, es en realidad una prisión de diseño, donde el precio por no sufrir hoy es el sacrificio absoluto de tu potencial mañana. Steven Pressfield, en su disección de la resistencia, lo define con una claridad brutal. Existe una fuerza opuesta, la resistencia, que vive dentro de ti y cuyo único objetivo es evitar que te conviertas en la versión que estás destinado a ser. Esta resistencia no es un enemigo externo. Es la voz que te susurra que mañana será un mejor día para empezar, que todavía no estás preparado o que es mejor no arriesgarse a ser juzgado por los mediocres. Cada vez que escuchas esa voz, un fragmento de tu ambición muere en silencio y el miedo, alimentado por tu inacción, se fortalece.
James Clear, al analizar el hábito desde una perspectiva conductual, sugiere que cada elección que haces es un voto por el tipo de persona en la que te quieres convertir. Cuando eliges la comodidad sobre la disciplina, cuando optas por evitar el dolor de la persistencia en favor del placer inmediato de la evasión, estás emitiendo un voto constante a favor de la mediocridad. La derrota temporal no es perder una batalla contra el mercado o contra tu entorno. Es perder la guerra contra tu propia pereza intelectual. Estás sacrificando tu alma en el altar de la seguridad, entregando tu capacidad de asombro por la tranquilidad del conformismo. Pero, ¿qué ocurre cuando el reloj de arena se vacía? Lo que pierdes no es dinero, no es estatus, ni es el tiempo en términos cronológicos. Pierdes la soberanía sobre el guión de tu propia vida. Aquí es donde el dilema se vuelve insoportable. Napoleón Hill advertía que el miedo a la crítica es el más insidioso de los 6 miedos básicos, porque paraliza la iniciativa antes siquiera de que el pensamiento pueda tomar una forma tangible. La mayoría de la gente prefiere morir en el anonimato antes que enfrentar la posibilidad de un fracaso público. Pero te pregunto, ¿qué es más doloroso? ¿La incomodidad de intentar algo y fallar? ¿O el vacío absoluto de llegar al final de tus días y darte cuenta de que nunca pusiste a prueba tu sexto sentido? La seguridad es un espejismo que se desvanece ante la primera crisis real. Quien busca seguridad absoluta está, de hecho, preparando el terreno para su propia obsolescencia. Si el miedo a la crítica fuera eliminado mágicamente de tu psique en este mismo segundo, ¿qué decisión tomarías hoy que te aterra reconocer siquiera ante ti mismo? Aquí radica el error fundamental de quien busca soluciones rápidas. Intentar dominar la persistencia con fuerza de voluntad pura, cuando la verdadera batalla es neurobiológica. Cuando la amígdala detecta una amenaza a tu ego, la posibilidad de fallar, de ser juzgado o de perder estatus, secuestra tu corteza prefrontal, el área responsable del juicio racional y la planificación a largo plazo. Hill lo llamó, hace casi un siglo, la sugestión negativa del subconsciente. La neurociencia hoy lo etiqueta como secuestro amigdalino. Es, en términos prácticos, una desconexión deliberada de tu capacidad de razonar. Eres un conductor que, ante el menor bache en la carretera, decide soltar el volante y dejar que el coche se estrelle por inercia, simplemente porque el sonido de la suspensión chocando le genera un pánico insoportable. Napoleón Hill, a través de sus diálogos con Henry Ford, notó que estos hombres no eran ajenos al miedo. Eran maestros en su transmutación. Ford no eliminó el miedo a la bancarrota cuando su Model T fue rechazado inicialmente. Él utilizó ese mismo miedo como un plan definido para rediseñar su modelo operativo, transformando la ansiedad en datos técnicos. Earl Nightingale, décadas después, reforzaría esta idea al señalar que nos convertimos en lo que pensamos. Pero Hill profundiza. No es solo el pensamiento, es la intensidad emocional ligada a ese pensamiento lo que programa tu sistema de activación reticular, SAR. Si tu cerebro está enfocado en la amenaza, el SAR filtrará únicamente información que confirme tu inminente fracaso, creando un bucle infinito de profecías autocumplidas. Piensa en esto como un entrenamiento de alto rendimiento. En la película Rocky,
El miedo no es el enemigo, es el motor que mantiene al boxeador en guardia, consciente de cada movimiento de su rival. Si Rocky hubiera eliminado su miedo, habría bajado la guardia y habría sido noqueado en el primer asalto. El dolor de recibir un golpe, de ser humillado frente a la multitud, no es la señal para retirarse. Es el entrenamiento necesario para desarrollar la resistencia. De la misma manera, cuando sientas ese vacío en el estómago ante un proyecto ambicioso, ese es tu cerebro indicándote que estás tocando los bordes de tu zona de crecimiento. Estás literalmente reescribiendo tu mapa mental, desafiando la neuroplasticidad que, por defecto, prefiere la seguridad de lo conocido. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que la mayoría de tus decisiones no son tuyas? Estudios recientes en neurobiología sugieren que tu cerebro toma una decisión consciente hasta 500 milisegundos antes de que tú sientas que has decidido. Lo que llamamos libre albedrío es a menudo una narrativa que tu corteza prefrontal construye post facto para justificar los impulsos de tu subconsciente. Estás viviendo gran parte de tu vida en piloto automático, siguiendo los surcos sinápticos que otros trazaron para ti hace años. ¿En cuántas de tus decisiones diarias estás ejerciendo una soberanía real? ¿Y en cuántas estás simplemente reaccionando a un guión de miedo que aprendiste durante tu infancia? La imagen de los diagramas técnicos desaparece abruptamente, dejando la pantalla en una penumbra casi total. Solo un haz de luz cenital, frío y punzante, ilumina un par de manos entrelazadas que tiemblan ligeramente sobre una mesa de cuero desgastado. A medida que la narración avanza, el enfoque se cierra lentamente hacia el rostro del espectador, representado por un espejo antiguo con el azogue saltado, creando una sensación de encierro y autoconfrontación. El ritmo industrial metálico se detiene. Un silencio absoluto de 3 segundos rompe la tensión. Luego, emerge una nota de violín largo, agudo, que evoca una soledad inmensa. Es una melodía que no busca complacer, sino desnudar. Crudo, despojado de cualquier artificio. Una voz que suena como si hablara directamente dentro de la mente del espectador, bajando el registro a un tono grave y confesional. Hay momentos en la vida donde la derrota temporal deja de ser un concepto abstracto en un libro de Napoleón Hill y se convierte en una presencia física en tu habitación. Es ese silencio denso a las 3 de la mañana, cuando las luces de la ciudad parecen burlarse de tu falta de dirección y el peso del fracaso te inmoviliza contra las sábanas. Es el frío penetrante del miedo al olvido, el peso muerto de haber prometido demasiado y entregado poco, y la voz interna, esa que nunca duerme, recordándote cada una de las promesas que le hiciste a tu yo del pasado y que hasta hoy permanecen rotas. Has intentado ocultar este sentimiento bajo capas de productividad, de distracciones digitales, de nuevas metas que solo sirven para tapar el vacío. Pero el vacío tiene la mala costumbre de ensancharse cada vez que dejas de moverte. Viktor Frankl, quien vivió el horror absoluto en los campos de concentración nazis, escribió en El hombre en busca de sentido que, aunque todo puede ser arrebatado a un hombre, hay una cosa que ninguna tiranía puede tocar: la última de las libertades humanas, la capacidad de elegir la propia actitud ante cualquier conjunto de circunstancias. Frankl no hablaba desde un pedestal de comodidad académica. Hablaba desde el barro,
desde la pérdida de todo lo que daba nombre a su identidad. Su filosofía nos enseña que el sufrimiento deja de ser sufrimiento en el momento en que encuentra un sentido, una misión, un plan definido que trasciende la supervivencia inmediata. Lo que tú sientes hoy como una sentencia de muerte para tus ambiciones es, si tienes el valor de verlo, el espacio necesario para que nazca una voluntad más férrea. Estás en la etapa del quiebre, un punto de dolor que es, neurobiológicamente, el precursor de la reorganización sináptica más radical de tu vida. Esta revelación es incómoda, porque te quita la única excusa que te quedaba, la de ser una víctima de las circunstancias. Si el dolor es un maestro, entonces tú eres el estudiante que ha estado faltando a clase, buscando excusas en lugar de lecciones. Pero mira el busto de mármol de nuevo. Mira su estoicismo ante el paso de los siglos. Ese mármol no fue esculpido con caricias, sino con el impacto constante y preciso del cincel. Tu propia vida está siendo cincelada en este momento. La soledad que sientes no es abandono. Es el aislamiento necesario para que tu sexto sentido despierte, libre de las interferencias de la masa. Es el momento en que el miedo pierde su poder porque ya no tienes nada más que perder. Y esa, mi querido amigo, es la posición más poderosa y peligrosa en la que un hombre puede encontrarse. Si esta fuera la última noche antes de que tu actual derrota temporal se convierta en una estructura definitiva, ¿tendrías el valor de perdonarte por tus errores y usar ese mismo dolor como combustible para el primer paso de tu reconstrucción? ¿O preferirías morir aferrado a la historia de por qué no pudiste lograrlo? Has tocado fondo, no para quedarte ahí, sino para utilizar el suelo como plataforma de lanzamiento. La mayoría espera que el sufrimiento desaparezca antes de actuar. Pero esa es la falacia que te ha mantenido cautivo. La transmutación comienza cuando aceptas que el dolor no es un obstáculo en el camino. El dolor es el camino. Napoleón Hill fue enfático. Cada adversidad lleva consigo la semilla de un beneficio equivalente. Esa semilla no germina con la intención, ni con la esperanza, ni con la motivación barata. Germina con un plan definido. Si hoy, en este preciso momento, no tienes un documento físico, tangible, que dicte cuál es tu objetivo, qué vas a sacrificar para alcanzarlo y qué pasos darás en las próximas 24 horas, no estás viviendo. Estás siendo vivido por tus impulsos. Jim Rohn solía decir que la disciplina es el puente entre las metas y los logros. Pero la disciplina sin una arquitectura clara es solo un esfuerzo desperdiciado. Para que este estado de vulnerabilidad se convierta en una estructura permanente, debes implementar el ritual del arquitecto de clics. Antes de que termine el día, escribe la única acción que, si la realizas mañana, cambiará el curso de tu estancamiento. No es una lista de pendientes, es una declaración de guerra contra tu propia inacción. Cada vez que actúas a pesar del miedo, estás fortaleciendo las vías sinápticas de tu corteza prefrontal, entrenando a tu cerebro para que la respuesta de lucha ante la adversidad se convierta en tu estado natural de operación, relegando a la amígdala a un rol de observador, no de comandante. Esto no es un consejo, es un protocolo. Mañana, al despertar, tu primer pensamiento debe ser este plan definido.
no el ruido del entorno. Si permites que las preocupaciones de otros o la inercia del día dicten tu enfoque, habrás entregado nuevamente tu sexto sentido a la mediocridad. La persistencia no es aguantar el golpe. Es la capacidad de levantarse y avanzar hacia la meta mientras tus piernas todavía tiemblan. La vida te recompensará no por lo que sabes, sino por la precisión con la que ejecutas tu propósito cuando el mundo te invita a rendirte. La pregunta ya no es si puedes lograrlo, sino si estás dispuesto a pagar el precio de tu propia soberanía. Si has decidido que hoy es el día en que la estructura de tu vida cambia, suscríbete y activa las notificaciones. No para recibir motivación, sino para que cada vez que este canal aparezca en tu feed, recuerdes el pacto que acabas de sellar contigo mismo. El próximo capítulo de esta arquitectura del éxito no tratará sobre cómo sobrevivir, sino sobre cómo construir un imperio mental a partir de los escombros. La verdadera mente maestra está esperando a ser despertada. ¿Quién está con nosotros?